Te vas a enfocar a línea media, cisternas, algunos planos de mesencéfalo, diencéfalo. Ok, pues vaya el nervio óptico. Ok, hay una persona que nos va a dar desde Perú, inmediatamente que tú termines, para que él va a dar la parte pediátrica. Él ya nos está esperando allá. ¿Sí? Así que vamos a hacerlo un poquito breve la parte tuya. Gracias. De Doppler espectral o Doppler pulsado. Entonces, esta parte va a ser muy breve. Únicamente son puntos clave más en cuanto a cuestión técnica, ¿vale? Entonces, en cuanto al Doppler transcraneal como tal, tenemos que los primeros reportes los dieron en 1965 por Miyazaki y Kato. Posteriormente, ya de forma clínica, el neurocirujano Rune Aslit en 1982, él fue quien inició la visualización tanto del parénquima cerebral como de las arterias cerebrales. Lo hizo su hija en forma de experimento y vio que se podía obtener una información pues relevante. Entonces, a partir de 1982 fue que empezó todo el desarrollo del ultrasonido transcraneal de forma clínica. Posteriormente ya se dio el estudio de la circulación encefálica y a partir de 1990 es cuando empieza todo el desarrollo tecnológico, específicamente en cuanto a software y hardware del ultrasonido. Entonces, ¿qué ventajas tenemos de la ecografía? Pues primero que es un método no invasivo, a diferencia de la mayoría que tenemos para monitorización multimodal. La mayoría son invasivos, el ultrasonido no lo es un método seguro, que es reproducible, es accesible a la cabecera del paciente. Más adelante vamos a ver por qué es esto importante y pues nos da información tanto estructural como funcional. ¿Qué limitaciones tenemos? Primero, algunas características anatómicas. Va a variar la raza. Si somos mujeres o somos hombres, las mujeres tenemos hiperostosis. Eso hace una ventana transtemporal más compleja. Y el otro que es operador dependiente. Se dice, bueno, la Sociedad Americana de Ultrasonografía dice que requerimos aproximadamente 200 rastreos supervisados por un experto para nosotros considerarnos expertos en el rastreo transcraneal. Aproximadamente 10 a 20% de la población occidental va a tener el problema de una ventana transtemporal no viable. El Doppler, el ultrasonido transcraneal, tenemos dos utilidades básicas, que es primero, más bien la anatomía de las arterias cerebrales del polígono de Willis y el parénquima cerebral. Ya si incluimos el Doppler espectral o Doppler pulsado, pues ya vamos a poder medir la velocidad del flujo de estas arterias. En general, el ultrasonido transcraneal nos sirve para evaluar la fisiología a nivel cerebral, tanto a nivel neuronal, a nivel respiratorio y a nivel cardiovascular. Es los que nos van a generar la curva de autorregulación cerebral, que es los parámetros que vamos a medir con el Doppler transcraneal, que nosotros podemos estimar la presión intracraneal por algunos métodos que vamos a ver más adelante, el flujo sanguíneo cerebral y tomamos en cuenta para estos dos la presión arterial media. Entonces, la curva de autorregulación cerebral de forma breve nos menciona que para mantener una fisiología adecuada cerebral tenemos que mantener una presión de perfusión cerebral entre 55 y 105, una peak menor de 25 y un flujo cerebral entre
entre 50 y 70 más o menos. Entonces, ¿cuál es nuestra utilidad principal? Primero, evitar secuelas neurológicas. Con esto vamos a mejorar el pronóstico de los pacientes y la monitorización. Hay dos tipos de monitorización. La continua, que nos va a permitir evaluar tanto de forma, pues como su nombre lo dice, continua, de forma regional, pero también a nivel general el flujo sanguíneo cerebral. Y la otra de las ventajas es que es un método que lo tenemos que adoptar en la mayoría de los servicios. Es muy útil tanto en la terapia intensiva como en quirófano para pacientes transquirúrgicos, postquirúrgicos y por supuesto en las salas de urgencias, porque es donde pues tenemos que detectar a tiempo y evitar las complicaciones. De sus aplicaciones, pues ya les mencionaba, es principalmente para la hemodinamia cerebral. Nos va a evaluar el sistema ventricular, la desviación de la línea media como tal. En pacientes con EBC, pues vamos a poder localizar el sitio de isquemia u observar el a nivel del parénquima, identificar si hay. También es útil para, perdón. Ok, lo cambiamos. Ahí está. Ok. En los que estamos sospechando que están cursando con muerte encefálica. Finalmente, pues esa sería como lo que no esperamos, ¿no? Para eso vamos a hacer este monitoreo para evitar que el paciente llegue a eso. Y bueno, hay dos métodos o dos formas para que involucran el ultrasonido transcraneal. Uno es el dúplex transcraneal codificado en color, que es el modo B. Aquí este método específicamente nos va a servir, uno, para evaluar línea media, vamos a ver el sistema ventricular y vamos a, cuando metamos el color, vamos a ver las arterias cerebrales. Si vemos esta imagen, vemos muy clarito pintado el polígono de Willis. Bueno, es porque tiene ecopotenciadores. Cuando nosotros hagamos el Doppler transcraneal como lo hicimos ayer en el taller, sí vamos a ubicar y sí vamos a ver con color las arterias, pero no así. Para verlos así exclusivamente tendríamos que utilizar ecopotenciadores, ¿sale? Y bueno, en cuanto al Doppler transcraneal, de forma breve, tenemos que tenemos dos efectos Doppler. Uno que nos da el transductor que lo envía hacia el eritrocito y el otro que es la refringencia que es del eritrocito hacia el transductor. Estos dos son los dos efectos que maneja este método y esto se va a representar en esta gráfica de velocidad-tiempo que nos va a dar estas ondas que son las con las que vamos a medir los flujos a nivel a nivel cerebral. Y bueno, para medir la velocidad, el volumen sanguíneo depende de la velocidad de los eritrocitos y del diámetro del vaso, siempre y cuando la velocidad del flujo no tenga no varíe el diámetro para que pueda ser fidedigna la velocidad que estamos midiendo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer el ultrasonido transcraneal? Primero, tener nuestras referencias anatómicas bien claras para identificar qué es lo que vamos a ver en el momento que nosotros coloquemos el transductor. Entonces, cada ventana, que no las voy a explicar a detalle, pero cada ventana nos va a enfocar diferentes arterias. Esta imagen me gustó porque si ven,
enfoca el rayo a qué arteria vemos y el sentido del flujo de cada vaso. También otra cosa que es importante es identificar a qué profundidad va a estar cada arteria, ¿sale? Para que ahorita que hagamos el taller, vamos a ir viendo con la técnica las profundidades que son muy importantes. Entonces, nuestro paciente debe de estar con una cabecera entre 30 a 45 grados. Esta es una ventana transtemporal que es con la que vamos a ver idealmente la arteria cerebral media, la anterior y la posterior. ¿Sale? Si queremos ver arteria basilar, arteria vertebral, tendríamos que usar una ventana transoccipital. La técnica nos menciona que hay que colocar el transductor de forma a la altura de la cola de la ceja, preauricular y con la referencia anterior hacia los ojos. Y bueno, vamos a tener o nosotros vamos a angular nuestro transductor de acuerdo a las estructuras que quieramos observar. Tenemos un rango de 10 a 20 grados de acuerdo a los planos de insonación. Entonces, aquí vemos, esta es una imagen donde estamos ya viendo los ventrículos, ¿no? ¿Cómo nosotros sabemos al momento, o más bien cuando nosotros colocamos nuestro transductor por primera vez, esto es lo que vamos a ver primero, la tapa del hueso temporal del lado que estamos insonando. Es la línea más hiperecoica que vemos, lo que más brilla. Eso es lo que vamos a ver primero. Para que nosotros obtengamos esta imagen casi completa del cerebro, tenemos que poner la profundidad en promedio a 16. Y eso es lo que vamos a ver. Posteriormente, una vez que ubiquemos esa imagen del mesencéfalo, que es lo que ayer nos costó un poco ubicar, que es el signo de alas de mariposa, que es esto marcado con línea punteada, eso es el mesencéfalo. Una vez que nosotros lo ubiquemos, este es nuestro plano basal o mesencefálico. Si vemos, no tenemos angulación. Entonces, de ahí vamos a partir angulando nuestro transductor, ya sea a 10 o hacia 20 grados, para ubicar nuestra línea media. ¿Cómo ubicamos nuestra línea media? Pues es esta imagen en doble riel. Son dos líneas hiperecoicas que van a corresponder al aquí no veo. Ajá, aquí está el tálamo y la línea media. Entonces, siempre que nosotros, cuando no tenemos tanta experiencia, lo que nosotros hacíamos era literal, estar insonando al paciente y viendo qué teníamos que encontrar, ¿no? Con el libro o con el artículo, porque de eso se trata el ultrasonido. Finalmente es entrenar el ojo y de práctica y de mucha paciencia. Yo creo que el ultrasonido transcraneal es uno de los un poquito más complejos en cuanto a la identificación de las estructuras. Entonces, aquí vemos, esta es la línea media. Aquí están, si alcanzan a ver, está el mesencéfalo. Acá está el plano de insonación ventricular, ya están abiertos. Y bueno, aquí ya metimos el color y vemos pues todas las estructuras de los vasos. Ahora, ¿cómo vamos a decir que hay desviación o no de la línea media? Subjetivamente, pues podemos, a veces es clarísimo cuando tienen hematomas, hay desviación. Pero cuando tenemos duda y no es tan claro, entonces está esta formulita. Tenemos que estar en el plano diencefálico o de la línea media y vamos a medir desde el punto A, o más bien un segmento A, que va desde la tapa donde tenemos colocado el transductor, hacia la parte más hiperecoica, que es la línea media, y otra parte desde el punto más alto de nuestra pantalla hacia la línea media, y aquí está la formulita, A menos B entre 2.
Para considerar que hay una desviación de la línea media, debe de ser mayor a 0.5. Si es así, pues ya tenemos que evaluar qué tipo de intervención requiere el paciente. Aquí hay otro ejemplo, igual, del punto a la línea media, y aquí hay una correlación con la tomografía. Realmente toda la bibliografía nos dice que el ultrasonido tiene una alta sensibilidad y especificidad comparada con la tomografía si tenemos una buena técnica o si dominamos el método. Entonces, en cuanto al Doppler transcraneal, bueno, ya no lo voy a explicar, el día de ayer lo mencionaron. También ya mencionaron los patrones de ondas que vamos a encontrar y los índices. Ahí ya nos vamos a ir más rápido. Y bueno, de acuerdo a esos patrones, ¿en qué diagnóstico tenemos que pensar de nuestro paciente? Igual, eso ya lo dieron el día de ayer. Vamos a pasar al otro componente que forma parte del ultrasonido transcraneal, que es la medición de la vaina del nervio óptico. Este método, bueno, se va a hacer con una ventana transorbital. Ahorita en la técnica explico cómo. Y aquí sí necesitamos pues un transductor lineal de alta resolución. Nos mencionan que va de 7.5 a 15, un lineal, y la intención de hacer este método es exclusivamente para detectar hipertensión intracraneal. Se dice que es el método con el que más pronto podemos inferir que nuestro paciente está desarrollando hipertensión intracraneal antes de que nos dé datos clínicos, antes de presentar una tríada de Cushing. Todos los datos clínicos podemos inferirlo con este método. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la anatomía. Ahorita explico la anatomía. En cuanto a las ventajas, prácticamente son las mismas. Es un método reproducible, no invasivo, que es accesible a la cabecera del paciente y la correlación, o más bien su alta sensibilidad para detectar la presión intracraneal. Y su sensibilidad y especificidad, como vemos, pues son altas, considerables, sensibilidad del 90% y especificidad del 85%. Esto está determinado hay varios metaanálisis, sin embargo, este es uno de los más recientes, es del 2018, en donde estudiaron 7 protocolos que se hicieron para tratar de explicar qué tan específico y sensible era el método. En estos 7 estudios que se analizaron, los pacientes eran con hemorragia subaracnoidea y trauma craneoencefálico. Y se llegó a la conclusión, como vemos, de acuerdo a las gráficas de Forest Blot, que tenemos una P menor de 0.1, de 0.1, entonces eso significa que es bastante sensible el método. En cuanto a la anatomía, o por lo que les explicaba que el método para la medición de la vaina óptica nos infiere la presión intracraneal, tiene que ver con la anatomía, porque finalmente la estructura forma parte del encéfalo. Si vemos, tenemos 3 porciones, la porción intraocular, la intraorbitaria y la intracraneal, que es la que nosotros medimos. Y bueno, aquí tenemos un corte axial y uno longitudinal. Lo importante es esto. Como vemos, la vaina del nervio óptico está cubierta por las meninges, duramadre, aracnoides. Y aquí están los plexos coroideos, que es donde se tiene el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay una alteración de este líquido, la primera estructura que se altera es la vaina del nervio óptico. En cuanto al procedimiento, nuestro paciente también tiene que estar en la cabecera 30 a 45 grados. Algunas bibliografías lo mencionan de 20 a 40. Tenemos que hacer 2 cortes, uno longitudinal, uno transversal, que ya me lo mencioné, con nuestro transductor lineal. ¿Y qué vamos a observar? Pues anatómicamente es esto. Aquí está la cámara anterior, la cámara posterior, el cristalino, el humor vítreo, y acá abajo tenemos la retina. Aquí no se alcanza a ver la vaina como tal. Acá ya lo tenemos.
Esto es justamente lo que vamos a medir. La zona más hipoecogénica, más oscura que nosotros vamos a ver, eso es nuestra vaina del nervio óptico. ¿Cómo la medimos? Del borde de la retina vamos a medir 3 milímetros en dirección hacia abajo, pues, y después vamos a trazar una línea transversal para hacer la medición específica ya de la vaina del nervio óptico. En la parte superior tenemos una imagen de un paciente sano, aparentemente. Acá tenemos una medición normal, es decir, sin hipertensión intracraneal, y la de abajo, si vemos, ya está más ancha, ahí es un paciente con hipertensión intracraneal. En esta técnica de la vaina del nervio óptico también podemos utilizar el color. ¿Para qué nos va a servir utilizar el color? Primero, porque vamos a ver la arteria y la vena de la vaina como tal, con eso vamos a confirmar que efectivamente estamos midiendo el nervio óptico. Y aquí también podemos meter el Doppler. Igual hay tablitas en donde nos dicen cuál es la velocidad específica de la arteria y de la vena oftálmica. Y bueno, de acuerdo a las mediciones que nosotros obtengamos, vamos a estimar la presión intracraneal con esta formulita que es 5.69 por la vaina del nervio óptico. Esta vaina del nervio óptico, la técnica refiere que tenemos que hacer 3 mediciones en forma longitudinal, 3 en forma transversal y hacer un promedio de estas 6 para obtener tanto la del ojo derecho como la del ojo izquierdo. Y le vamos a restar 8.23 y ese resultado pues es la presión intracraneal en milímetros de mercurio. Hay esta tablita que nos dice más o menos si nuestra vaina del nervio óptico mide 3 milímetros, la presión intracraneal inferida es de 8 y así sucesivamente. ¿Cuándo tendríamos que ya pensar en que nuestro paciente tiene hipertensión intracraneal? Pues a partir de 5. Hay muchas bibliografías que nos dicen a partir de 5.20. La más estandarizada es a partir de 5.47. Ahí nosotros ya tenemos que pensar qué acción vamos a hacer porque nuestro paciente ya tiene hipertensión intracraneal. Y bueno, en el Hospital de las Américas se hizo esta propuesta que es el índice de variabilidad de la vaina del nervio óptico. Lo que se propone es hacer primero un promedio, tanto de la vaina del nervio óptico del ojo derecho, del ojo izquierdo, eso se divide en 2 y esto nos va a dar el promedio. Y posteriormente, esta propuesta se hizo para guiar nuestra terapia hiperosmolar en caso de que el paciente sea respondedor o no. Más adelante voy a explicar el diagrama. Se hizo con 29 pacientes. 22 de ellos fueron con pacientes de trauma craneoencefálico, solamente 3 de hemorragia de EBC y la media de edad fue de 42. De estos pacientes, 12 se trataron con solución hipertónica al 3% y 17 se trataron con manitol. Y el protocolo que se propone es que si nosotros tenemos un índice de variabilidad de la vaina mayor al 6%, nuestros pacientes son respondedores y aquí tendríamos que ver si tiene una vaina mayor de 5.2, aquí lo toman, tendríamos que instaurar una terapia hiperosmolar. Si esta vaina es menor de 5.20, pues seguimos con la monitorización neurológica que ya tenemos instaurada. Si este índice de variabilidad de la vaina es menor de 6%, el paciente no se considera respondedor. Pero si tiene una vaina mayor de 5.20, tendríamos que considerar un método de monitorización invasiva para confirmarlo.
Y bueno, mande. ¿Cómo calculo la variabilidad del nervio óptico del diámetro? La formulita es la medición, la medición de la vaina del nervio óptico del ojo derecho más la del ojo izquierdo entre 2. Eso nos va a dar el promedio de la vaina del nervio. Y nosotros lo que se hizo es hacer la medición previa a la terapia hiperosmolar, posterior a la terapia hiperosmolar, y con esta formulita, pre, post, entre la pre por 100, y eso nos da el índice de variabilidad para ver si es respondedor o no. Sí. Sí. Ah, 30 minutos. Sí. Exacto. Bueno, el protocolo se hizo 30 minutos después de la intervención. La segunda medición. ¿Mande? Pues realmente, como dice la doctora, hay un tiempo discutido del efecto de la terapia hiperosmolar como tal. Entonces, en promedio, la mayoría de bibliografías lo da de 20 a 60 minutos y por promedio, pues, se quedaron 30 minutos. Y cada 30 minutos se estuvo haciendo la medición. Fue un estudio prospectivo longitudinal. Sí, claro. Ok. Hicimos un estudio con solución hiperosmolar en traumatismo craneoencefálico severo. Es una tesis de aquí, del doctor Lorenzo. De la doctora María del Socorro, que de hecho ya estamos por subir a la publicación. Y se compró por internet un osmómetro para medir la osmolaridad. Entonces, no sé, se me ocurrió pensar cómo podrías también manejar esa variable, porque sería un factor de una variable de confusión. ¿Cómo lo podrías medir para manejar esa variable? Esa era la pregunta. De fórmulas, pues hay muchas, ¿no? Pero es una prox y ahí también tiene un sesgo de error. Entonces, pues ahorita para darle una validez, una consistencia, una evidencia a uno, sería algo con una herramienta sólida, medible, con números continuos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda respecto a la vaina? A la vaina. O La medición de la desviación de la línea media, la fórmula que usted presentó es igual de válida
a pesar de que el paciente pudiera tener trépano. ¿Sí? Ah, ok. Ah, ok, gracias. Y bueno, vamos a pasar a la otra parte del ultrasonido transcraneal, que es la pupilometría. Realmente este método no está, no hay tantos estudios al respecto. Sin embargo, se utiliza en pacientes en los que tenemos limitantes, por ejemplo, de algún hematoma, que tienen imposibilidad para medir, o más bien para la apertura ocular. Es donde vamos a ocupar este método. Nos sirve de diagnóstico y de pronóstico, y sus principales pues, utilidades están para pacientes intoxicados, ya sea por algún fármaco, por alguna sustancia tóxica, en los pacientes que están en etapa posparada cardíaca, o cuando queremos certificar una muerte encefálica para evaluar la ausencia de los reflejos a nivel de tallo. Aquí sí hay que hacer una configuración específica del software del equipo. Se tiene que poner el índice térmico mayor a 1, de 1 específicamente, el índice mecánico de 0.023, y se va a modificar la intensidad, que tiene que ser menor a 50. Esta igual se hace con un transductor lineal. Y también tenemos que modificar las ganancias en promedio al 50-60% para obtener una imagen de mejor definición. La técnica específica es, aquí si nuestro paciente no hay como la cabecera a ningún grado, de preferencia en supino, porque vamos a tener, se va a colocar la sonda a nivel del hueso cigomático, y vamos a hacer una angulación hasta 45 grados dirigido hacia la región parietal del paciente, para poder hacer un corte transversal de la pupila. Una vez que lo obtengamos, otra cosa, si el paciente puede cooperar, le tenemos que pedir que dirija la mirada hacia arriba. A diferencia de la vaina del nervio, eso lo omití. Si el paciente coopera, la mirada tiene que ir hacia abajo. Y bueno, ¿qué imagen vamos a obtener? Pues tenemos la pupila, que es la imagen circular hipoecoica que vamos a ver. Aquí tenemos los cuerpos ciliares, el iris. Y esta imagen hiperecoica que vemos es la referencia que nosotros vamos a tener. Esto corresponde al lado derecho del paciente. ¿Y qué vamos a ver aquí? Bueno, se pueden hacer algunas mediciones. Primero, el diámetro pupilar en el modo B como tal. La línea amarilla pues corresponde al diámetro de forma transversal, de forma diagonal. Y podemos hacer también la medición con un modo M. Aquí, ¿qué vamos a observar? La intención de esto, pues, es ver cómo están los reflejos pupilares. Entonces, una vez que nosotros tengamos la imagen previa, vamos a hacer el reflejo fotomotor, que es la iluminación directa, el reflejo consensual, y vamos a obtener cómo es el reflejo, la contracción como tal de la pupila, que es lo que vemos aquí. Esto, digamos que es en un plano basal del paciente sin ningún estímulo. Aquí estimulamos con la luz y se hace la contracción. Específicamente, midiendo el diámetro mayor y el diámetro menor, vamos a obtener dos tiempos importantes a nivel pupilar, el de constricción y el de vasodilatación. En promedio, el de constricción es de 60 milisegundos, y el de dilatación va hasta 180 milisegundos de forma normal. Entonces, si estamos pensando que nuestro paciente está en muerte encefálica, pues no vamos a encontrar ningún reflejo a este nivel. Prácticamente es como la única o lo que está más estudiado a nivel del estudio de neurológico, pues.
¿Alguna pregunta? Bueno, pues es todo.